Estamos en el 89 Congreso Nacional de Urología en Madrid y durante 3 días tenemos por delante un intenso programa científico. Vamos a hablar mucho de ciencia, de encuentros, de experiencia, de tecnología. Y dentro de este espacio de la plaza que tenemos en nuestro congreso, en el Congreso de la Asociación Española de Urología, es un espacio de conversación, donde tenemos la suerte de encontrarnos con urólogos de primer nivel que nos hablan sobre temas que realmente son importantes y nos interesan mucho. Gracias a Olympus, hoy tenemos esta tarde la ocasión de poder tener una charla con el doctor Arocena. El doctor Arocena Buenas tardes. es urólogo. Buenas tardes, doctor. El doctor Arocena es urólogo en la Clínica Premium Marbella. Exactamente. Y esta tarde viene a hablarnos de un tema tan importante, de la hiperplasia benigna de próstata, de las de mayor prevalencia, ¿no? De las patologías de mayor prevalencia posiblemente dentro de la urología. Exactamente, es la patología más prevalente que tratamos los urólogos, sin duda alguna. Efectivamente, y por eso la personalización en su tratamiento es tan importante. Creemos que tiene que haber, por favor, sabemos que tiene que haber una solución para cada paciente, ¿verdad, doctor? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Para empezar, ¿cómo nos describiría la evolución del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en los últimos años? Si tuviese que decir una palabra, apasionante. Porque desde que yo acabé la residencia, que fue hace 20 años, hasta ahora, ya no hacemos nada de lo que hacíamos. Todo ha cambiado. Tanto ha cambiado. Y sin embargo, cada poco tiempo aparecen nuevas técnicas, nuevos tratamientos, nuevos protocolos que son un constante aliciente para ir creciendo profesionalmente. No te estancas como en otras especialidades. La urología está teniendo un desarrollo impresionante en tecnología y la hiperplasia de próstata, que es la estrella, pues también. Entiendo que esto es lo que hace también que haya tanto interés entre los jóvenes, ¿no? Este año hemos visto como las plazas en urología, las plazas de residentes, la verdad es que se han agotado rápido, se han ocupado todas en no mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Como con estos avances, lo que antes podía ser un tema más que no despertase tanto interés como es una HPV, como ahora, viendo todos estos avances que hay, sí que los jóvenes, ¿verdad?, se pueden interesar más por este tipo de patologías y por tanto de la urología. ¿Es así? Yo repetiría, la verdad, no tengo ninguna duda. Y lo hablo con compañeros que tienen especialidades teóricamente mucho más brillantes, es decir, la cirugía cardíaca, la cirugía vascular, otro tipo de que son fundamentales de un riesgo extremo, pero me dicen, es que lo que habéis avanzado vosotros y lo que hago yo no tiene nada que ver, yo sigo haciendo lo de hace 20 años. Y hablando de esto, algo más concreto, ¿cuál definiría, doctora Arocena, que es el cambio más importante o más espectacular que se ha vivido últimamente en el tratamiento del HPV? Pues la reducción de riesgos, la reducción de la invasión, la mejora del posoperatorio y todo eso proporcionado por técnicas con unas nuevas energías y unas nuevas robotizaciones que nos permiten trabajar en condiciones de mucha mejor visión, mucha mejor higiene y evitando los riesgos de la cirugía abierta que había antaño. Uh-huh. Y hablando de necesidades no cubiertas, ¿qué necesidades no cubiertas siguen existiendo en los pacientes que tienen síntomas urinarios del tracto inferior? Cuando viene a la consulta yo siempre les digo lo mismo, que les puedo hablar de 6 o 8 técnicas quirúrgicas y eso es porque ninguna es perfecta, si no solo les hablaría de una. Claro. Entonces, el camino que está llevando nuestra especialidad a través del desarrollo de las casas comerciales y de la innovación es el de minimizar los efectos secundarios en los pacientes, que el objetivo, que es que puedan orinar bien y protegerse la vejiga y los riñones frente a una obstrucción crónica, no implique mermas en la calidad de vida del paciente, ni tampoco implique en riesgos que puedan implicar transfusiones o otro tipo de problemas posquirúrgicas. Y en esto es el principal desarrollo que ha habido. Es decir, ahora mismo estamos operando pacientes que no son los que estén poco o mucho en el hospital, sino que cuando les ves al cabo del tiempo te dicen que su vida prácticamente no ha tenido ninguna secuela y están muy felices con la operación. Supongo que aquí es donde entra en juego, ¿no? Aquí es donde hablamos de ese tratamiento personalizado, ¿no? Analizar un poco todo el contexto del paciente y así poder tomar la decisión terapéutica que se adecue más a las características del paciente, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta, ¿qué es lo primero
que un urólogo, que el doctor Arocena valora a la hora de seleccionar un tratamiento? Lo que te cuenta el paciente, las inquietudes que tiene el paciente. En la cirugía de hiperplasia de próstata, el beneficio está claro, poder orinar bien, no por el placer de orinar, sino por proteger los riñones y la vejiga, sobre todo, que no haya problemas futuros. Pero tienes que escuchar al paciente qué tipo de secuelas le pueden afectar en su vida y cuáles no. No es lo mismo una persona de 40 años que una de 80. Tienes que ver su estado general. No es lo mismo una persona con cardiopatía, con problemas de todo tipo, que una persona joven o atlética, que aunque tenga 75 años ves que tiene un interés por la vida sexual, por otros aspectos como puede ser la incontinencia de orina, que hace que tú te vayan enfocando a qué tratamiento es el ideal para cada caso. Eso lo tienes que acompañar, lógicamente, con una buena exploración física, una buena ecografía y el despistaje de cáncer de próstata, que siempre tienes que tener claro que no influye en los síntomas que pueda tener. Y con todo eso, tienes que ver dentro de tu experiencia qué es la mejor oferta que le puedes hacer a cada uno. Y muchas veces tiene que elegir el propio paciente. Es decir, yo le planteo A, B o C. Con A vamos a conseguir más desobstrucción, con B menos riesgos, con C ningún riesgo, pero puede ser que en unos años haya que reoperar y cada paciente va tomando su decisión. Porque cada vez hay más pacientes, por lo que sabemos, que les preocupa mucho su vida sexual, ¿no? Incluso que preguntan mucho si van a poder conservar la eyaculación, algunos porque, bueno, pues porque quieren, simplemente por querer mantener su vida sexual, otros bueno, pues porque quieren a lo mejor tener preservada esa fertilidad. Supongo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Que se escucha mucho al paciente en ese momento. Hay un grupo de pacientes que para ellos es fundamental. Claro, que Es más, hay pacientes que no se quieren operar por no perder algunas capacidades. claro. Y hay otros que les da igual. Claro, por eso cada paciente es un mundo y por eso tenemos que hablar siempre de lo que es la terapia personalizada. Y hablando de terapias mínimamente invasivas, que afortunadamente cada vez están más al alcance, ¿no? de la urología, cada vez son más frecuentes de utilizar. Doctora Arocena, en los últimos años estamos viendo eso, un auge de las terapias mínimamente invasivas para la HBP. ¿Qué está impulsando? ¿Qué está impulsando este cambio, ¿no? en el manejo de los pacientes? Hombre, la oferta por parte de las casas que nos proporcionan la tecnología, el ejemplo de otros profesionales que están desarrollando técnicas que poco a poco vamos aprendiendo todos, y luego lo que le he dicho, la necesidad o no de los pacientes de asumir consecuencias o efectos secundarios. Entonces, eso te lleva a investigar, te lleva a desarrollar, te lleva a buscar cada vez técnicas que resuelvan el problema inicial, pero minimizando lo que es el riesgo para el paciente, ¿no? Y ahora mismo, pues la oferta se está centrando mucho en el tema de la eyaculación, pero también de la potencia sexual, que puede perderse con algunas técnicas, y para mí que es el punto clave de esta cirugía, es la continencia, que no acaben con un pañal. Claro, Porque entonces eso afecta a la calidad de vida directamente. claro, para mí es lo más desagradable cuando viene un paciente a consulta y te dice que tiene incontinencia, es lo más desagradable, a pesar de que gracias a Dios también están desarrolladas terapias conductuales, biofeedback y otro tipo de terapias para controlarlo y para ayudarle. Y muchos de ellos se reconvierten a la normalidad, pero de entrada lo que está en estos últimos 20 años es intentando evitar tener que solucionar los problemas. Claro. Hablaba hace un momento del intercambio de conocimiento, ¿no? Supongo que foros como este, como un Congreso Nacional de Urólogos de esta envergadura, entiendo que ayuda mucho, ¿no? También a intercambiar experiencias de ese tratamiento especial que cada urólogo decide para su paciente, ¿no? Este intercambio de experiencias entre urólogos entiendo que es muy importante, ¿verdad? Que tiene mucho valor. Es clave, porque te proponen muchas cosas y tienes que saber si realmente van a aportar algo a tus pacientes. Y el testimonio de tus colegas es fundamental. Alguien lo tiene que probar y decirnos al resto si merece la pena o no. Ujú. Pero alguien lo tiene que probar. ¿Cómo definiría el papel actual, ¿no? de las terapias mínimamente invasivas en el algoritmo de tratamientos del HDP? Paciente que en buen estado general y que quiera preservar su vida sexual o no correr ningún riesgo de incontinencia de orina,
Pues hay un grupo de terapias mínimamente invasivas. Después ya podremos ir detallando. Pacientes que vienen con una sonda porque llevan un año sin operar y están esperando en una lista de espera, lo que quieren es hacer PIS. Y entonces tienes que optar por cirugías que te den más garantía de que le vas a quitar el máximo tejido para que la desobstrucción sea casi completa. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad tiene el paciente? ¿Qué condicionantes hay en su vida? Y a partir de ahí buscamos la mejor opción para él. Pues vamos a centrarnos un poco en el iTint. ¿Nos podría explicar brevemente cómo funciona y qué necesidades cubre? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué herramienta tan importante supone para el urólogo? Pues el ITIN es una de las mayores sorpresas que han pasado por mis manos en los últimos años. Cuando que lo vi en un congreso, no entendía ni por qué funcionó. Decía, no, le pones un muelle y se lo quitas a los 5 días y ya orina. ¿Eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? Sí, yo entiendo que le pongas un muelle expansor en la coronaria y no se lo quites, pero que lo quitas a los 5 días. Al final, a base de utilizarlo, ves cómo funciona. Es una cirugía mínimamente invasiva que no requiere ni sondaje ni tampoco ingreso hospitalario. Es verdad que hay un par de días que el paciente está incómodo, pero hay protocolos para prevención de síntomas secundarios durante los 2 días iniciales y a partir del quinto o séptimo día se quita. Y la gran ventaja que tiene es que tiene una buena respuesta en cuanto a desobstrucción. Ujú. No hay casos de incontinencia, no hay casos de eyaculación retrógrada y no hay casos de disfunción eréctil. Cumple todos los requisitos. Ventajas. Claro. ¿Qué inconveniente puede tener? Pues que si es una próstata que ha provocado una obstrucción crónica, tiene un lóbulo medio o otros condicionantes que ven que la vejiga no está muy bien, a lo mejor no suficientemente potente para ayudar a ese paciente. Nosotros hacemos cistoscopia, vemos que el paciente tiene un volumen de próstata adecuado, le ofrecemos el ITIM y nuestra satisfacción por ahora es muy buena. Estamos muy contentos. ¿Cuál es el perfil de paciente que es el candidato ideal para el iTint? Que gente con próstata entre 20 y 50 gramos, sin lóbulo medio, sin una vejiga ya totalmente castigada por una obstrucción crónica y que quiera asumir 2 días de incomodidad teniendo el stent con sensación de malestar, ganas de ir al baño con más frecuencia, etcétera, a cambio de no tener ninguna secuela en el futuro. Y siempre les digo lo mismo, el hacer el ITIN no condiciona tratamientos futuros. Si te va bien, vas a estar encantado porque vas a seguir haciendo tu vida normal, pero con un aumento de la calidad de vida en cuanto a la desobstrucción de la patología. Y si por desgracia no va bien, pues o se puede repetir o se puede utilizar otra técnica. Eso es interesante. Pero bueno, la tasa ahora mismo, en los últimos trabajos que hay de reoperaciones al año, es menor del 5%. Muy bajita, pero efectivamente es importante saber que no es excluyente otra. Para nada. Entonces, Y vale, todo eso es lo importante en la conversación previa. Es decir, qué claro. expectativa creas al paciente, qué le estás ofreciendo y él qué quiere asumir. Entiendo que eso es la comunicación con el paciente es clave en este caso, ¿no? Entiendo Clave. que para utilizar el ITIN, bueno, como para cualquier cosa siempre, pero en el ITIN especialmente sí que creo que informar bien al paciente, explicarle claramente todos esos beneficios, explicarle que, a ver, a priori parece bastante evidente, ¿no?, que 2 días de incomodidad frente a una vida con calidad, pues evidentemente está claro, ¿no? Pero entiendo que el paciente sí debe saber, sí hay que explicárselo bien, sí debe conocer todos esos datos y poder tomar la decisión compartida, ¿no? Que al final se trata todo en medicina cada vez más de decisiones compartidas, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuando tiene la incomodidad y si le recuerdas que le ha aceptado, se tolera mejor. Y para lo que hablábamos al principio, esta preocupación que es bastante frecuente en la recuperación, que al final es calidad de vida y en algunos casos va más allá, porque incluso hablamos de fertilidad, estos pacientes que se les explica que pueden preservar su función sexual, ¿por qué ITIN ofrece ventajas en estos casos? Claro, porque es yo creo que la única técnica que no tiene demostrado ningún caso de disfunción eréctil ni de eyaculación retrógrada. Es una base importantísimo. Sí. La Está tasa de claro. complicaciones es ínfima.
está claro. Y entonces, para pacientes que cumplan las condiciones de un tamaño prostático y una serie de condicionantes, como he explicado, es un primer tratamiento, en mi juicio, bastante interesante. Decimos, no sé si nos ha quedado claro, si hemos hablado claramente de que, bueno, hemos dicho efectivamente que es un tratamiento no invasivo. ¿Podríamos conocer un poco mejor cómo es ese exactamente? O sea, cómo Tan funciona, cómo es sencillo su implantación, cómo funciona. como con una camarita entrar por la Ujú, uretra, desplegar un stent del initinol que es autoexpandible, que se coloca dentro de la próstata, y este stent lo que va haciendo es produciendo como 3 incisiones, ujú, estrella en Mercedes. Al cabo de 5 días ya tiene el tratamiento completado ujú. y por eso ya lo puedes retirar. Ha hecho como 3 incisiones, has abierto, expandido la celda prostática, pero controlas muy bien la zona eyaculatoria y la zona de continencia de orina. Esa intervención, ¿cómo se realiza? Entiendo que es ambulatoria generalmente. Generalmente ambulatoria, se tarda unos 15 minutos en lo que es la cirugía. ¿Es molesta para el paciente? No, porque la hacemos con sedación. Se hace con sedación. En mi clínica hacemos todos con sedación. A Bueno, ver, eso otros lo venden con que lo hacen es con muy bueno. anestesia local o con un Ujú, cistoscopio flexible, que si puedes hacer esto. sí, Que esté sedación, cómodo el paciente por y yo estaré supuesto. más cómodo. Por supuesto. Y luego la recuperación es rápida, porque una vez que se retira, entiendo que ya Una vez que se retira, que no hay eso es más. otra sedación de 5 minutos, ya se va a casa y tiene el tratamiento completo. Y Y no tiene, generalmente ni incomodidades a después, una vez partir de hecha la ahí, retirada. quitado el cuerpo extraño, ya te diría que a partir del tercer día ya no tienen prácticamente síntomas. Pero cuando se lo quitas ya, pues vuelven a los días y la gran mayoría te dice que les ha merecido la pena, que están orinando muy bien y que todavía no hemos tenido, gracias a Dios, ningún Ujú, problema de secuelas. qué interesante. Vamos a hablar un poco de la resección transuretral. Si avanzamos en tratamientos más intervencionistas, la resección sigue siendo un estándar, uno de los tratamientos estándar, ¿verdad? ¿En Sí. qué paciente sigue siendo la mejor opción? Pacientes con próstatas no muy grandes, que no quieran o no tengan ningún deseo de preservar la eyaculación y que asuman un mínimo riesgo de incontinencia, porque las tasas de continencia no sé si rondan el 2% o 3%, em, pero que se les resuelva el problema con una simpleza. Eh, y también te diré que es el gol estándar y es lo que normalmente se ofrece en primera instancia en casi todos sitios. Estas nuevas tecnologías también tienen un costo asociado, todas las nuevas tecnologías, y quizás la resección es la más económica de todas. Ujú, Pero a partir de ahí, pues el campo que tiene de acción, en mi criterio, son próstatas entre 20 y 50 gramos que no tengan ningún problema de asumir una falta de eyaculación o que estén sondados y necesiten un tratamiento un poco más agresivo que lo que puede ser un ITIN. ujú. Y a nivel práctico, ¿qué ventajas aporta la resección con plasma de Olympus en quirófano? Pues mucho. La resección bipolar evita uno de los problemas que tenía la resección clásica, que es que se utiliza para que no se dispersase la energía en vejiga. Se utiliza un suero con una glucosa que se llama glicina. Y eso producía que, como vas cortando y abriendo vasos, la glicina pasaba al torrente circulatorio y podía producir un síndrome a veces hasta con ceguera. Eran casos raros, yo he visto alguno. El utilizar suero fisiológico que te permite la energía bipolar evita todos esos riesgos. Es decir, con la resección clásica había una limitación de tiempo y de irrigación, con la bipolar no tienes ninguna limitación. En mi experiencia, llevo utilizando el resector bipolar 20 años y aparte de eso me dan, yo creo que mucha mejor calidad de coagulación. O sea, estamos hablando, en resumen, de seguridad del paciente. En mi criterio, sí. Y luego además tienen un elemento, el receptor que utilizamos, que es también de la casa Olympus, que es un vaporizador que llamamos la seta, que te permite acabar la resección y con el mismo instrumental cambias el asa por el vaporizador plasma cinético que tiene y te permite acabar sellando, coagulando la superficie de la próstata. Y en mi experiencia el sangrado ahora mismo que obtenemos ahora frente al que tenía cuando era residente, yo creo que es totalmente diferente. Ahora nos hemos acostumbrado a que sea una irrigación con unas orinas muy claritas
y hace años eran mucho más rojas, se sangraba mucho más al principio. Perdone, doctor, que no desconozco esto. Lo que estamos hablando ahora es del uso de energía bipolar Bipolar, plasma, sí, sí, ¿verdad? Lo que me está explicando es la energía bipolar. exactamente. Vale. Respecto a la resección clásica, Ujú. que es la monopolar. Y entonces aquí hablamos del impacto que tiene en el sangrado, ¿verdad? La El bipolar. sangrado posoperatorio, sí. Claro. Ujú. ¿Y qué limitaciones o retos considera que siguen existiendo con la RTU a pesar de su papel como gold estándar? Bueno, hay por circunstancias en muchas clínicas tienen que optar por técnicas resolutivas y que sean las más económicas posibles y por tanto en ese aspecto la resección es un método comprobadísimo, lleva 40 años realizándose y es una técnica que es el gold estándar, es decir, todas se comparan con ella. Pero volvemos al comienzo de la conversación, con riesgo de incontinencia, aunque sea leve, y casi seguro la eyaculación retrógrada. Claro. Pues ahora hablemos un poco de enucleación láser. En las próstatas más grandes, ¿no? La enucleación láser es la tendencia creciente, ¿no? ¿Y eso por qué está sucediendo? Bueno, por lo mismo que hablábamos antes, la han empezado a hacer unos pioneros hace años y se ha visto que se ha cambiado la cirugía abierta, que era la convencional, por una cirugía mínimamente invasiva con resultados similares en cuanto a desobstrucción, pero mucho mejores en cuanto a sangrado, problemas de incontinencia, problemas de complicaciones de herida quirúrgica, de estancia hospitalaria. Es decir, para el paciente es mejor hacer un buen COLEP o una TULEP, que son las cirugías de este estilo que más se hacen, porque asumen menos riesgos. Pero para eso tienes que estar capacitado, no son cirugías que sean fáciles de hacer. Se dice que para hacer un TULEP o un JOLEP tienes que tener unos 60 casos realizados por ti mismo. Cuando uno lleva toda la vida haciendo cirugía abierta, pues es difícil cambiar a eso sabiendo que va a estar durante un año sufriendo para poder dar un tratamiento de calidad a sus pacientes. Entonces, se ha avanzado haciendo unos pocos que aprendan, que sean los pioneros en cada hospital, esos van formando a los siguientes y se está estandarizando ya a muchas personas dentro de cada servicio. Muchos urólogos conocen el olmio, pero ahora hablamos mucho del láser de fibra de tulio, como Soltive. ¿Cuál es la diferencia clave entre ambos? La capacidad de penetración en el tejido, que es mayor con el holmium, hace que la capacidad de irritación quizás sea un poco mayor con el holmium. Y en mi experiencia, el tulio tiene un poco más de afinidad por los vasos y te permite hacer una coagulación mejor. Eso, en términos de corte y coagulación es también una diferencia, ¿verdad? Sí, yo uso los dos, últimamente más el Soltive, pero he utilizado los dos son muy buenos. Tienen, según he estado leyendo en los últimos trabajos comparativos, tienen quizás una tasa de eficacia similar, pero creo que es más fácil empezar con tulio porque te permite una mejor visión si no eres una persona hiperexperta. Claro. Y en cuanto a cirugía más controlada, Al principio con el tulio, yo creo que después son superponibles, pero siempre es más fácil porque coagula mejor el tulio. ¿y considera que el láser de fibra de tulio como Soltive puede hacer el procedimiento más eficiente? En cuanto tengas mejor visión, sí. Sí, ¿verdad? Y en este contexto, la enucleación láser con fibra de tulio está ganando protagonismo, ¿verdad? Pues que parece que está avanzando. ¿Y qué ventajas ofrece frente a la RTU y otras fuentes de energía? Bueno, la RTU tenía, por lo menos, yo no sé si habrá gente que haga más, pero tenía un tamaño límite que eran 60 gramos de próstata. A partir de ahí se abría cuando yo era residente. Estas cirugías de enucleación endoscópica permiten hacer próstatas entre 30 y yo la más grande que he visto hacer un colega mío es de 550 gramos. Es una próstata Una próstata hermosa, importante. sí. Yo no la hago, ¿eh? Yo se la mando a él, que está en Barcelona, mi amigo Javier Sánchez, y se la mando a él. Pero te permite un rango de próstata que es el más habitual, no casos extremos, y poder operar con la misma fibra a casi todos los pacientes. Te permite
una estancia más corta. En la cirugía abierta, normalmente la estancia era una semana, 5 días, 7 días. Con el HoLEP o el TULEP, la mayoría de los pacientes al día siguiente se van a casa. Hay gente que describe que lo hacen ambulatorios. Nosotros los dejamos una noche ingresados. La tasa de transfusión prácticamente es del 1% o menor respecto a tasas bastante más altas de la cirugía abierta. Es decir, tiene ventajas para el paciente. Ujú. Y hablando del futuro del tratamiento, ¿cree que el futuro del tratamiento en la hiperplasia benigna de próstata pasa por hablábamos al principio de la importancia de la personalización, ¿no? Pero cree que el futuro pasa siempre por una mayor personalización, pero también combinando terapias mínimamente invasivas como lighting con técnicas quirúrgicas avanzadas? Está clarísimo que sí. Ujú. La robótica es un arma que no hemos planteado aquí, pero que se está desarrollando. Hay robots autónomos que ya operan la hiperplasia de próstata con unos resultados bastante buenos. La robótica Da Vinci está intentando desarrollar que opere el robot solo, que sea autónomo también. Es uno de los objetivos que tiene la casa de la robótica. Y no sabemos lo que vamos a ver. No sabemos si operarán los robots y nosotros le vemos en el El mercado. quirófano nos va a dar tranquilidad a todos, ¿eh? Sí, Preferimos que siga. ¿Y qué papel jugarán tecnologías como lighting o el láser de fibra de tulio en el futuro? ¿Cuál es el futuro? pues por ahora yo creo que no va a cambiar mucho. Ha habido un desarrollo muy importante. Ahora estamos en el desarrollo de estas técnicas. Para la cirugía de nucleación ha necesitado muchos años para que se vaya formando la gente y se vaya divulgando. Ahora todo el mundo la considera una técnica estrella en pacientes que quieran asumir los riesgos de eyaculación retrógrada. Hace 10 años eran poquitos los que la hacían en este país y dentro de 10 años me imagino que será probablemente el gold estándar. Dentro de eso, volvemos a lo mismo. Si habrá pacientes que no quieran asumir las complicaciones que puede tener la nucleación y elegirán otro tipo de técnicas invasivas, como la lighting unas todas o otras, y también dependerá de la destreza del cirujano. Ujú. Hay gente que solo sabe hacer robótica, hay gente que hace muy buena nucleación, pero no hace robótica, hay otros que hacen las dos cosas, hay gente que hace muchas, y entonces le critican porque hace muchas, pero no se especializa en una. Están las conversaciones ya y el desarrollo de cada uno. Lo primero siempre es que el que te opera haga bien lo que hace. Eso La sí. técnica por sí normalmente no sirve para mucho. Está en las manos del cirujano. Pero las técnicas hay unas más reproducibles que otras. Por ejemplo, el lighting yo creo que con que veas 2 o 3 ya eres experto. Porque es muy sencillo. Y sin embargo, una nucleación necesitas hacer tú 60 casos para empezar a dominar la técnica. Entonces es un panorama absolutamente diferente. El futuro irá, me imagino que irá en estandarizar las técnicas quirúrgicas y hacerlas las más autónomas posible para que no dependan de la persona. Ahora mismo dependen mucho de quién te haga cada cosa. No me atrevo a preguntarle que si estuviera viendo un paciente esta entrevista y duda qué hacer, qué le recomendaría, porque hemos hablado al principio de que se debe personalizar y no podemos lanzar mensajes generales, pero si hay algún mensaje transversal que no sea particular sobre un paciente concreto, que es como algo global, que sí le podría decir el doctor Arozábal a un paciente. Pues primero que sea consciente de qué posibilidades tiene, es decir, a quién puede acceder, qué medicina tiene alrededor que sea factible. A partir de ahí hablar muy claro con el cirujano que le va a operar de qué técnicas domina y qué técnicas le puede ofrecer. Y a partir de ahí lo que hemos comentado, qué prioridad da el paciente a una cosa o a otra. Y a partir de ahí tomar una decisión. Digo eso no es que no quiera concretar, No es es que que es cada paciente. paciente es único y luego cada circunstancia puede ser muy Claro, diferente. estamos hablando de medicina personalizada. Estamos hablando de toda España y a lo mejor si me oye el que está en Madrid, en la calle Velázquez, Absolutamente. dice yo lo que sea. Y el que está en otro lado te dice, Sí. mire, lo que se pueda. Claro, Entonces, absolutamente. dentro de esas posibilidades, que hable con su urólogo, dentro de su experiencia, qué opciones le da y la que sea mejor para él.
Y para cerrar, si tuviera que resumir un mensaje para los colegas, para sus colegas, ¿cómo se decidiría hoy entre la resección, la enucleación láser, el tratamiento mínimamente invasivo, otros tratamientos para pacientes con HPP? Bueno, lo primero que le diría es que no se cierre a lo que ya sabe hacer, que intente investigar a ver qué es lo mejor para su paciente. Dentro de eso, la experiencia, hemos hablado de algunas técnicas, hay otras muchas más. Y probablemente si trajeses a otro urologo te hablaría de la vaporización de próstata inyectada o de los no sé qué. Bueno, cada uno tiene su experiencia. Yo sí les puedo decir que hago ITIN, hago resección bipolar, hago enucleación, hago laparoscópica en próstatas muy grandes y alguna vez robótica he hecho también. Y me ha llevado a decidir una u otra lo que hemos hablado. La calidad del paciente, cómo se encuentre, la comorbilidad, qué busca el paciente y cómo viene el paciente en cuanto a la agresividad de la obstrucción y cómo está la vejiga. Y a partir de ahí le voy comentando las 4 o 5 opciones o 6 que desarrollamos y elegimos entre los dos. Pero que el que lo tiene que tener muy claro es el paciente, es decir, qué quiero asumir y qué quiero de beneficio. Pero eso es muy importante hablarlo antes en la consulta, lógicamente. Está claro. Doctora Arocena, qué charla tan interesante. Agradecemos muchísimo a Olympus que nos haya dado esta oportunidad de poder charlar sobre la hiperplasia benigna de próstata en nuestro Congreso Nacional. Y bueno, pues seguiremos encontrándonos seguro y hablando y porque como decíamos al principio, esto avanza muy rápido y siempre tenemos cosas nuevas que contar. De un congreso a otro siempre hay cosas nuevas que contar. Desde luego. Así que seguro que volvemos a encontrarnos y a escuchar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cristina.